En este Shabbat, en la diáspora aún resuena Shavuot, y el eco del Sinaí toca el corazón. En la tierra de Israel, la lectura avanza hacia Naso, hacia levantar la cabeza, hacia ordenar el campamento, hacia servir con manos limpias. Pero el llamado es uno: el Eterno nos llama a volver. No nos llama solo a recordar una historia antigua, nos llama a dejar Egipto atrás. Aunque Egipto todavía viva en nuestros hábitos, en nuestro orgullo, en nuestras heridas. Vuelve, alma mía, vuelve al Eterno. En Shavuot, Israel no recibió solo palabras, recibió una voz que estremeció el monte, pero también buscó el corazón. La Torá no fue dada para adornar estantes, ni para ganar discusiones. La Torá fue dada para formar un pueblo santo, un pueblo que ame la justicia, camine en misericordia y viva con humildad delante del Eterno. Desde Israel resuena Naso, levanta tu cabeza, pero no con soberbia, levántala para servir. Purifica lo impuro, restaura lo quebrado, devuelve lo que fue tomado, bendice con manos limpias, porque no puede haber Sinaí sin obediencia, no puede haber cántico sin arrepentimiento, no puede haber bendición si el corazón sigue cerrado. Y Barqueja Adoní Beishmereje, que el Eterno te bendiga y te guarde. Y Aradoni Pañabeleja, que su rostro resplandezca sobre ti. Y Yeshem Leja Shalom, que ponga sobre ti su paz. Escucha, alma de Israel, Shalom no es solo calma, Shalom es volver al diseño del Creador. Cuando David cayó, pidió un corazón limpio. Cuando Jonás huyó, el mar lo confrontó, y desde lo profundo la misericordia lo encontró. Cuando Manasés se humilló, después de tanta oscuridad, el Eterno escuchó su clamor. Así también nosotros quizás hemos cantado con labios cansados, quizás hemos hablado del Eterno, pero hemos caminado lejos de su presencia. Quizás conocemos las palabras, pero hemos olvidado el temblor. Hoy el Sinaí pregunta, ¿escucharás? Hoy Naso nos dice, levanta tu cabeza y vuelve a servir. Vuelve Padre, vuelve Madre, vuelve Hijo, vuelve Hija, vuelve. Casa de Israel, no vuelvas solo por miedo, vuelve porque su misericordia aún te espera. No vuelvas para aparentar santidad, vuelve para ser sanado. No vuelvas para condenar a otros, vuelve para que el Eterno quebrante la piedra dentro de ti y ponga un corazón humilde
Haznos volver a ti, oh eterno, y volveremos. Renueva nuestros días como al principio. Renueva nuestra casa, renueva nuestra mesa, renueva nuestro pacto, renueva nuestra voz. En el desierto no había palacios, no había murallas, no había tronos de hombres. Había nubes, había fuego, había maná, había Torá recién dada. Y había una pregunta eterna: ¿caminarás conmigo? El Eterno no buscaba un pueblo famoso, buscaba un pueblo apartado. No buscaba voces perfectas, buscaba corazones rendidos. No buscaba sacrificios sin alma, buscaba obediencia nacida del amor. Por eso en este Shabbat, entre Shabbat y Naso, entre la voz del Sinaí y la bendición sacerdotal, la hagamos teshuva, que nuestras manos devuelvan lo que tomaron, que nuestra boca sane lo que hirió, que nuestros ojos se aparten de la vanidad, que nuestra casa sea un pequeño santuario, que nuestros hijos vean en nosotros no solo religión, sino verdad. Avinu Malkeinu, Padre nuestro, Rey nuestro, no nos sueltes. Aunque hemos fallado, enséñanos a regresar. Aunque hemos tardado, abre la puerta. Aunque hemos pecado, purifícanos con tu Torah. Vuelve, alma mía, al monte del encuentro. Vuelve al pacto, vuelve a la voz. El Eterno te llama, no desde lejos, sino desde lo profundo. Vuelve a su Torah, vuelve a su verdad, vuelve a su camino, vuelve a su paz. Yeshem lecha shalom, Yeshem lecha shalom, Yeshem lecha shalom. En la diáspora, Shabbat aún resuena. En Israel, Naso levanta la cabeza. Para todos nosotros, el llamado es el mismo. Escucha, vuelve y vive